Eran días terribles, condiciones de vida escalofriantes. Miles de refugiados construyeron el mayor campo de concentración de Europa Occidental, Rivesaltes. Hoy, lo más impresionante no es el lugar en sí, sino el memorial que alberga y recoge todas las vivencias de los campos de refugiados que hubo en los alrededores. Más de 4 décadas después de su cierre, la memoria de Rivesaltes, asociada con periodos bastante oscuros de la historia de Francia, hace eco con los inmigrantes de hoy. Nuestra periodista Séverine Bardon ha regresado al sur de Francia, al sitio donde decenas de miles de personas fueron encarceladas desde la Guerra Civil Española hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto es Boleto de Vuelta a Rivesaltes. Ver esto me saca de quicio, espantoso, espantoso. Es un pasado que no pasa. Quedan todavía algunas casas. Dentro de estas barracas vivían hasta 4 familias. 4 familias que tenían 4 o 5 hijos. Cuando llegaron los jarquis era terrible. Es decir, ¿quién es capaz de ponernos a vivir en semejantes condiciones? Hijo de un jarqui, Abdelkader Gouta llegó de Argelia en 1962. Tenía apenas 1 año, pero sus recuerdos de infancia están marcados por las difíciles condiciones de vida en el campo de Rivesaltes. Mire, no teníamos nada, vi ratas, piojos, cucarachas, no teníamos agua ni electricidad, ni comida, ni higiene, nada, así era. Entre 1962 y 1964, cerca de 22.000 jarquis, junto con sus familias, vivieron en tiendas de campaña y luego en estas barracas construidas a las malas. Las autoridades francesas hablaban de un campo de tránsito, pero para muchos ese tránsito se volvió una eternidad. Y esta condena al ostracismo se sintió como una traición. Si hubiéramos sido nosotros los enemigos de Francia, habría estado bien que nos encerraran, lo entendería, pero no fue así. Hubo jarquis que lucharon en la guerra de Indochina, como mi padre, pero no, los encierran, los esconden, como si fueran de otro planeta, no sé, como si tuvieran miedo de que le transmitieran alguna enfermedad al resto del país o algo así. Para mí es el mal de una Francia avergonzada, es por eso que nos encerraron como animales. La marginación de los jarquis no se limitó a lo que duró el campo. Al cerrarlo, las últimas familias fueron desplazadas hacia un caserío forestal situado a unos kilómetros de allí. Era un lugar excluido del mundo, sometido a una disciplina militar, una extensión del campo gracias a otros métodos. Abdelkader Gouta vivió allí más de 15 años. Nada se le ha olvidado. Veo aquí en este camino a todos los jarquis. Los veo ir al pueblo una vez al mes para hacer sus compras cuando les pagaban. Imagínense, de aquí hasta el pueblo son 12 kilómetros. Los veo a cada lado, aquí las mujeres con su chilaba, su pañuelo. Me acuerdo de todo, imposible de olvidar. No se puede olvidar algo así. Quedó grabado para siempre en mi memoria. Durante mucho tiempo, el pueblo vecino no supo nada de esta historia que marcó la vida de los jarquis. Y Rivesaltes sigue siendo hoy en día más conocido por su producción vinícola que por su rol en la política migratoria francesa. En la plaza central, un bar se ha vuelto el lugar de encuentro de los viejos residentes del campo y de sus descendientes. Los jarquis y sus familias ahora se mezclan con el paisaje, pero su llegada al pueblo en 1977 dejó estupefacta a la población local. Nos escondieron tanto que algunas personas me decían que no tenían ni idea de que el campo estaba allá. Mucha gente me dijo, yo me enteré de eso en un reportaje. No sabía que ustedes vivían allá, no sabía. Pues bueno, cuando uno escucha eso, entiende que, sí, fuimos los olvidados de la historia, pienso. Qué vergüenza, Francia. Sí, diste en el clavo. Qué vergüenza, Francia. Restituido su papel como base militar en 1964, el campo de Rivesaltes se hundió en el olvido, estratégicamente ignorado por la historia oficial. Si el lugar incomoda, es porque revela los capítulos más negros de la Francia del siglo XX.
Fue solo hasta 2015, con la inauguración de un monumento, cuando la vasta política francesa de reclusión de extranjeros quedó expuesta. Porque los jarquis no fueron los únicos encerrados en el campo de Rivesaltes. Una historia que estos alumnos de últimos años de bachillerato están por descubrir. Este campo se construyó y empezó a funcionar en 1939. ¿Le suena la Guerra Civil Española? Sí, un poco. Luego de 3 años de guerra civil, en febrero de 1939 cayó Barcelona, el último bastión republicano, y 250.000 españoles republicanos cruzaron la frontera. ¿Cómo creen que fueron acogidos? ¿Bien? ¿No muy bien? ¿Mal? La gente tenía miedo de que les quitaran el trabajo a los franceses, entonces decidieron encerrarlos. Rápidamente, a los españoles republicanos se les suman los judíos extranjeros y los gitanos franceses que huían de los nazis. En 1942, más de 17.000 personas de 40 nacionalidades diferentes convivían en el campo. Todas las personas que estaban encerradas tenían algo en común. No fueron recluidas por haber cometido un crimen o un delito, sino porque eran considerados peligrosos y sospechosos para la sociedad. Entonces, ¿quién tomaba la decisión de encerrarlos? El alcalde, sin una duración determinada, sin justificación y sin presentar el caso ante un tribunal. Es terrible. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Argelia, generaciones de refugiados pasaron por el campo de Rivesaltes, esperando encontrar en Francia una protección contra el caos de la historia. Pero en Francia eran indeseados. Para Agnès Ayaloli, la directora del monumento, este pasado debe arrojar luz sobre el presente. Es un monumento que nos habla sobre el presente. Seguramente ya vieron que agregamos una parte sobre el problema de los campos del siglo XXI. Evidentemente, no se trata de comparar o calcar la realidad de hoy con la de ayer. Sin embargo, es interesante estudiar los mecanismos intrínsecos en los procesos de marginamiento de una población, de una representación errónea, que según la época van desde la represión, la reclusión y para algunas poblaciones llegan hasta el exterminio. Incluso pienso que este monumento nos permite cuestionar el mundo actual. Para eso es la historia. Con archivos y testimonios de antiguos reclusos, el Museo del Monumento critica con dureza la política migratoria francesa y no duda en cuestionar los nexos, a veces problemáticos, con la actualidad. Una estrategia que llama la atención de los colegiales. La verdad pensaba que era algo aparte, que ese momento ya había pasado y se había cumplido y que no íbamos a hablar más de eso, y en realidad sigue siendo muy actual. Es triste. Siempre hablamos de los campos que hubo en Alemania y Polonia, pero no necesariamente sabemos que también los hubo en Francia. La verdad, no pude seguir viendo los testimonios. Era muy duro, realmente algo inhumano. Uno se pregunta cómo hicieron para sobrevivir. Muchos murieron en el campo de Rivesaltes. Por vejez, por enfermedad. Murieron también porque la Francia de Vichy ordenó que de Rivesaltes salieran grupos de judíos hacia Drancy, destino final de Auschwitz. La madre de David Korn nunca regresó. En su casa de Bruselas, el anciano habita entre sus recuerdos. Tenía apenas 4 años cuando llegó a Rivesaltes. En la mitad de la noche oigo fuertes gritos justo enfrente mío. Prendo la luz, un pequeño bombillo y veo una mujer que está siendo atacada por una rata. Ella le jala la cola y la rata trata de comerse su nariz. Estaba cubierta de sangre. Hasta las ratas se morían de hambre. Todos los niños teníamos que ir al comedor y hacíamos fila. Y yo le llevaba a mi madre todos los días un pedazo de pan que escondía en mis calzones. Al salir te requisaban. Lo hacían los franceses porque, déjame decirte, nunca vi un alemán en Rivesaltes. No había alemanes. Todos los guardias eran franceses. El tipo le abre la camisa a mi amigo Sam, le encuentra una torta, la agarra,
la bota y la gente se está muriendo de hambre. Y este cabrón bota el pan. No sé si usted puede imaginarse esto. Y después le da un par de bofetadas. Ah, yo lo viví. Desde hace algunos años, David Korn trata de reconstruir su historia, buscando a otros niños de Rivesaltes y a algunas personas que lo escondieron durante la guerra. Pero volver al campo, lugar de tanto sufrimiento, fue un reto. Sentía cierto temor. Solo con pensar en eso, me dije, voy a ir allá, pero voy a sentirme muy mal. Pero bueno, menos mal no pasó eso, soy fuerte. De todas maneras, lloré estando allá. Sí, lloré. Fue duro. A pesar del reto, David Korn se da a la tarea de dar su testimonio. Para él, esto es esencial en el contexto actual. Lo narro porque me gusta que la gente sepa. Si uno se calla, todo va a quedar en el olvido y yo no quiero eso. Pero yo hablo y hablo. Y después veo todo lo que pasa y pienso, carajo. Nada ha cambiado. Es triste. Veo las noticias. Veo que llegan barcos, pequeños barcos inflables, que hay niños que se ahogan. Y después la gente cena. Todos cenamos, apagamos el radio y vemos algún otro programa. Es una desgracia. Me cala hondo porque sé lo que es eso. David Korn le transmitió su historia a sus hijos. Su nieta tiene el nombre de su madre, Sara, muerta en una cámara de gas en Auschwitz. Pero a muchas familias que pasaron por los campos de concentración, el peso de la historia colectiva las ha llevado al silencio. Farid Sid creció en Rivesaltes, en un barrio construido en 1976 para recibir familias de Kharkiv. Todo el conjunto fue destruido en el 2016. Bueno, aquí había creo que 28 casas, ya no me acuerdo. 26 que conformaban el barrio de Reart. Aquí nací, crecí, pasé mi infancia. Esto es lo que queda. Después de una gran carrera como jugador de rugby, Farid Sid es hoy kinesioterapeuta en Rivesaltes. Su infancia en el barrio de Reart le forjó el carácter y los valores que desea transmitirle a sus hijos. Estas ganas de existir, de ser visto, me nacieron aquí, en este barrio, con lo que sentí aquí. Porque de pronto así ellos se van a esforzar un poco más, van a trabajar un poco más y van a entregarse al trabajo igual como yo lo hice. Por haber vivido aquí, por haberme dado cuenta de que había que trabajar tal vez un poco más que los demás. Eso es lo que quiero enseñar, dejando de lado todo ese sufrimiento. Este es el sufrimiento de un nieto de Kharkiv que durante mucho tiempo no supo nada de su historia familiar. En la casa de sus abuelos, que fallecieron hace poco, Farid y su madre solo encuentran escasos recuerdos. Ya no hay electricidad. Sí, es el barrio. ¿Cuántos años tenía? No me hacía falta nada. En el barrio me molestaban. Me decían Ricky Buena Vida. Esto es en el barrio, con mi abuela Sid. Farid fue educado en gran parte por sus abuelos. Marcados por el exilio, la reclusión y el ostracismo, se hundieron en el silencio. Eso es lo que me molesta de esta siguiente generación. Esa transmisión del sufrimiento viene de ahí, de lo que se calla. Y para poder ir más allá de eso, hay que hablar, hay que escribir, publicar libros y narrar la historia. Que sea verdadera, justa, hablar de ella.
explorar el pasado para enfrentarlo. Y sobre todo, para entender los mecanismos que hay detrás. En Rivesaltes, la política de reclusión no se acabó con el periodo jarquí. Entre 1986 y 2007, construcciones prefabricadas en el mismo sitio albergaron un centro de retención administrativa. La historia no se repite, pero a veces hace eco. Hasta aquí el boleto de vuelta de esta semana. Los mantendremos informados de nuestro próximo apasionante viaje al pasado.